Hola, ¿cómo están? Bueno, yo estoy súper feliz hoy y agradecida por este espacio porque vamos a tener una conversación. Vamos a hablar sobre el autismo, ese tema que tanto me gusta porque el autismo ha tenido un espacio ambivalente en mi vida. Fue eso que me tiró al hueco más oscuro de mi vida, pero también eso que me ha dado mucha fuerza para poder seguir adelante, no solamente con mi hijo con autismo, pero a mí como persona. Y me ha traído muchas preguntas a mi vida. Así que hoy vamos a estar con tres especialistas, tres fabulosas especialistas, hablando no solamente de autismo, pero qué también hacer cuando el autismo llega a nuestras vidas. Hoy tengo a Anelisa Villalaz, que es psicóloga clínica y psicoterapeuta, mucha experiencia en autismo. Yestani Martínez, que es psicóloga clínica y miembro de la Junta de Evaluadores de Senadis. Muchas gracias por acompañarnos hoy. Y a la licenciada Gina Baules, nutricionista pediátrica y especialista en nutrición para niños con TEA. Muchísimas gracias por acompañarnos hoy, por toda esta información. Yo creo que llega justo a tiempo porque llega ese momento del año en que los niños empiezan la escuela y que los maestros empiezan a mandar notas a la casa de que algo está pasando. Así que vamos a hablar un poquito de todo hoy. Y la primera pregunta que tengo para ustedes, para entrar así en ambiente, es, según su experiencia, ¿qué es TEA? ¿Qué es ese trastorno del espectro autista? Bueno, empiezo yo, sí. Em, Fíjate, es un diagnóstico que ha ido evolucionando a lo largo del tiempo. Se utilizan manuales para poder diagnosticar. Hay un manual que es el que se usa con mayor frecuencia, que es, las siglas son DSM. En este momento estamos usando la quinta versión de ese manual. Pero si uno mira lo que nos ha mostrado ese manual desde el primer manual hasta el quinto, se va viendo todos los cambios que se han dado con respecto al título, el nombre de este diagnóstico. En este momento, en ese manual diagnóstico y estadístico de las enfermedades mentales, DSM, quinta versión, de lo que se habla es del trastorno del espectro del autismo. Es decir, que en este momento lo que estamos entendiendo sobre este diagnóstico es que no se trata de una receta de cocina específica, sino que hay un grupo de características que cumple este niño o esta niña que le hacen estar dentro de este espectro, donde algunos tienen unos síntomas más leves, otros síntomas moderados y otros síntomas graves, pero todos comparten los mismos síntomas. Y esos síntomas se clasifican en estereotipias o movimientos repetitivos, que son movimientos como las manitos que mueven así, de esta forma, repetidas veces, o abren y cierran sus manos, o caminan de puntillas, o hacen movimientos con su cabeza de un lado al otro. Y luego entonces tenemos dificultades en la comunicación, en el proceso de desarrollo del lenguaje y de la conexión con otras personas, y por lo tanto entonces tienen dificultades para interactuar y participar en la vida social, y se vuelve complicado pues todas las áreas del desarrollo del niño, los procesos de atención, del lenguaje, de aprender en la escuela a leer, escribir, y de esa manera pues se empieza a identificar que ese niño se encuentra dentro de ese espectro del autismo. Totalmente, sí. El autismo llega a la vida de todo el mundo, no solamente es la persona que tiene el diagnóstico, pero realmente influye a todo el mundo a su alrededor y a la sociedad completa, no solamente a las personas, a su círculo familiar, pero a la sociedad completa. Así es, desde el área pues, de la nutrición, para agregar un poquito más a la explicación, también vemos que hay una afectación en todo el tema sensorial que hace que los niños también tengan una selectividad en los alimentos, y esto tiene también un compromiso a nivel interno, bioquímico, neurológico, hay una afectación de todos los nutrientes. Entonces la idea pues del área de nutrición es intervenir para mejorar todo ese aspecto y garantizar pues el óptimo crecimiento y desarrollo del niño a través de los alimentos que realmente necesita, según pues cada caso, porque es totalmente individual. Sí, casualmente veía un video donde había un doctor hablando sobre la nutrición. Y a veces separamos el tema del autismo y queremos como encajonar al diagnóstico, a las personas que tienen diagnóstico con autismo,
pero realmente hay un gran problema ahora mismo de desnutrición. Pensamos que estamos nutriendo a los niños, pero realmente le estamos dando comida. Y en ese primer año de vida, donde el cerebro crece, pues potencialmente, no estamos nutriendo suficiente a nuestros niños. Así es. Y creo que eso da para otra entrevista más, ¿no? Bueno, por mi experiencia, ese diagnóstico del autismo fue bastante complejo en esas primeras banderitas rojas que yo estaba viendo. Y estaba como desesperada, ¿dónde tengo que ir? ¿A qué especialista tengo que visitar? Así que la siguiente pregunta es, ¿cómo y cuándo se diagnostica? Y un poco el por qué es tan complejo dar con ese diagnóstico. Queremos empezar por ti. Sí. Yo creo que en este orden está perfecto. Me encanta tu pregunta. Fíjate, yo he recibido pacientes que desde que los bebés tienen 6 meses, las madres detectan que el niño tiene algunas señales que muestran que podría tener autismo o estar dentro del espectro. Por ejemplo, que el bebé no mire a los ojos o que el bebé no reaccione a las cosquillas, a los cantos, que lo llamen por su nombre y el niño no responda, no voltee. Lo primero que se piensa es que no escucha y que por eso no voltea a mirar. Y hay ciertos procesos que van madurando a medida que uno va creciendo, pero cuando una mamá empieza a sentir que algo no anda bien, debe recurrir y buscar ayuda inmediatamente. La literatura y los especialistas decimos que se puede diagnosticar desde que los niños tienen 2 años, que los síntomas florecen hasta los 4 años, pero la verdad es que hay madres de familia que llegan con su bebé de 4 meses, 6 meses, y de verdad cuando se examina al niño se encuentra que hay una sintomatología que está mostrando que ese niño está empezando a desarrollar sintomatología del espectro. Así que, aunque la literatura dice que cuando tiene 2 años es que te vas a acercar a un especialista a buscar ayuda, si eres una madre que sientes que tienes un bebé que algo le está pasando, es mejor que hagas caso de una vez a tu intuición y empieces a buscar ayuda. Los especialistas a los que debes conocer en esa primera fase son obviamente tu pediatra, es la persona que está cerca de ti con ese bebé. Hay que compartir toda la información al pediatra. Hay que consultar con un neurólogo pediatra, que es el especialista en el área de neurología, que va a poder identificar si ese desarrollo neurológico se está dando adecuadamente. Va a mandar a hacer una serie de exámenes, va a hacer exámenes de sangre, va a hacer un examen que se llama electroencefalograma para ver qué está pasando con las ondas cerebrales, y esa persona brinda muchísima información que va a clarificar qué está pasando con respecto a la situación diagnóstica. Y también entonces un psicólogo clínico, que es la persona que va a evaluar desde el punto de vista del comportamiento, del neurodesarrollo del niño, para entonces poder decir, bueno, este niño sí se está desarrollando según su edad cronológica en estas áreas no, o en todas las áreas está retrasado. Entonces, de esa manera se va haciendo la evaluación, pero los síntomas pueden aparecer a lo largo de esos 4 años. Entonces, en algunas ocasiones pasa que hay algunos síntomas que se comparten entre diferentes diagnósticos. Entonces, cuando van a las evaluaciones, les dicen, hay diferentes posibilidades. Bueno, este niño, es cierto, hace este movimiento repetitivo así con las manos de este aleteo, pero resulta ser que un niño que tiene un trastorno en la comunicación o un problema del lenguaje, para el desarrollo del lenguaje, a veces también hace esos movimientos. Entonces, si yo veo ese movimiento, no puedo decir de una vez, esto es autismo, no puedo hacer eso. Entonces, lo que ocurre es que si ese proceso de evaluación se hace entre varios profesionales, entonces se pueden compartir diferentes puntos de vista y se puede llegar más rápido a una conclusión diagnóstica, a que si es un solo profesional desde una sola línea de pensamiento, que entonces va a requerir mucho más tiempo para poder observar la sintomatología y llegar a una conclusión diagnóstica. Así que nosotros siempre invitamos a las madres, sobre todo, que si ellas sienten o piensan que algo no anda bien, algo no se está desarrollando, leen que el niño debería estar haciendo esto y lo otro, el niño no lo está haciendo, es mejor que se acerquen a buscar ayuda para poder dar atención temprana. Mientras más temprano detectas, más rápido vas a poder ayudar al niño y el resultado va a ser mucho mejor.
Y rescato mucho esto de la intuición, ¿no? Porque a veces las madres sabemos cuando algo está pasando, por más que nos cueste decirlo, porque lógicamente duele nombrar eso, aquello que pasa y que no es normal, pero hay que buscar apoyo. Y entre más rápido, el no quitarme la venda ahora no quiere decir que no me la voy a tener que quitar más tarde. Y desde Senadis, porque siento que hay muchos diagnósticos pasando muy temprano, ¿qué apoyo se puede dar a o qué apoyo da Senadis a aquellos niños que son detectados temprano? Por ahora se está realizando lo que es el trámite de la certificación de discapacidad. En este caso atendemos a bebés hasta de meses, aparte de la condición de autismo, otras condiciones también que generan discapacidad. Interesante la pregunta porque ahorita mismo se está trabajando para lograr sensibilizar en muchos aspectos diferentes tipos de discapacidades. Se hace un trabajo arduo en esa parte. Y también el trámite de la certificación de discapacidad, que vamos a ver más adelante, que genera una serie de beneficios económicos, porque sabemos que una de las cosas que más se compromete cuando se trata de tratamientos es la parte económica. Entonces, muchas familias van a requerir ese apoyo. Así que la certificación de discapacidad es una de las respuestas que brinda Senadis para poder brindarle ese apoyo. Más que nada es una equiparación económica que le brinda a las personas con discapacidad y a las familias. Buenísimo. Y en parte de nutrición, porque pues ya hablamos de la importancia de nutrir a nuestros niños desde chiquitos. En el proceso que está dentro de ese diagnóstico, que realmente puede ser bastante largo, llegar al diagnóstico, y luego vamos a hablar un poco de esas condiciones que ya mencionó aquí, que se confunden con TEA. ¿Cuándo entra ese abordaje nutricional y cómo llega un paciente a eso? Porque el sistema no mete a nutrición dentro de los especialistas que hay que ver. Así es. Realmente, si hablamos de hace 10 años hacia acá, al principio fue un poco más difícil porque era visto la nutrición como algo extra o como que no tiene nada de evidencia, ajá, y no. Entonces, cuando ya vemos actualmente el tema de nutrición dentro del abordaje para el autismo, entonces allí sí estamos hablando que el paciente llega referido o por el pediatra o por psicología o los propios papás en búsqueda leyeron o vieron un video o vieron un artículo o les pareció interesante, entonces de esa manera dicen, bueno, sí, creo que hay un componente aquí porque él dejó de comer, comía de todo y ahora solo come 3 alimentos, o solo quiere lo suavecito, solo quiere algo crocante, o tiene problemas con la vitamina D, B12, que es lo más frecuente. Entonces, de esa manera es que nosotros lo recibimos e iniciamos todo el proceso. Ahora, actualmente sí estamos viendo, porque antes lo que más evaluábamos era entre los 5 y los 10 años. Era lo principal, ¿no? Actualmente, y de hace como unos 3 años hacia acá, entonces estamos viendo de 1 año, 8 meses, 1 año, 9 meses, ya con intervención nutricional. 3 añitos, 4 añitos, o sea, ya más pequeñitos, porque volvemos a lo mismo, se dan cuenta que algo está sucediendo, entonces dejan de alimentarse adecuadamente y ahí entonces vamos viendo todo el tema, cómo introducir esos alimentos que ha dejado de comer, y sobre todo a esas edades específicas, los alimentos que ayudan al neurodesarrollo y todo eso, hablando de la plasticidad de las neuronas y todo eso. Buenísimo, sí. Yo creo que un poco de hablar de prevención, ¿no? Porque creo que los números de autismo están subiendo mucho. Algunos especialistas dirán que es porque se ha mejorado el tema del diagnóstico, pero han subido muchísimo, y si suben los números tanto, creo que hay que hablar de prevención. Entonces, viendo el video que les comenté de la importancia de la nutrición en ese primer año de vida,
deberíamos todos recibir información sobre la importancia de los alimentos. No es lo que más se nos hace fácil a los padres, sino realmente entender que la nutrición es un factor muy importante. Y estuvimos conversando un poco sobre esas condiciones que se confunden con TEA y que lo hace tan complicado llegar a ese diagnóstico. Ese diagnóstico que a veces los padres queremos salirle huyendo, pero ese diagnóstico que una vez que lo tenemos, siento que es lo que nos va a dar la fuerza para poder realmente accionar. Porque mientras que no lo tenemos, estamos muy leve. O sea, siento que estamos como que estamos bien, no tenemos diagnóstico, así que no tenemos que trabajar. Y por eso me encantan los especialistas que dicen, ok, no, o sea, quizás no es autismo, pero necesitamos empezar el abordaje, como lo hace Annelisa. Así que cuéntenos un poquito de qué otras condiciones se confunden con TEA, qué otras condiciones estamos viendo en Senadis hoy en día de niños, y luego entonces el tema de la nutrición, también en otras condiciones, porque a veces siento que son condiciones que comparten síntomas y que una nutrición igual le vendría bien. Comenzamos con Annelisa. Sí, fíjate, cuando estamos hablando de síntomas y de diagnósticos, siempre es mucho más fácil diagnosticar al niño que tiene síntomas más severos, porque es muy obvio qué está pasando y de qué manera está ocurriendo lo que está ocurriendo. Sin embargo, cuando los síntomas son leves o cuando un niño no presenta todos los síntomas que se necesitan para diagnosticar, es cuando se entra en ese momento como que es un poco gris, donde no hay claridad sobre si es una cosa o la otra. Por eso es que muchos especialistas deciden esperar a que pase el tiempo para ver qué pasa, para ver si los síntomas se intensifican o si los síntomas se disminuyen o desaparecen, o si aparecen nuevos síntomas, que es otra cosa que pasa comúnmente. Esa forma de abordar la situación, como bien lo dijiste, no es mi estilo, pero realmente es muy importante que uno pueda saber que dentro de las características diagnósticas se comparten en los trastornos que tienen que ver con el neurodesarrollo, los trastornos que tienen que ver con los procesos de crecimiento de un individuo. Hay ciertos síntomas que pueden ser compartidos por varios diagnósticos. Cuando tienes diagnósticos que están involucrando la comunicación, el lenguaje, los trastornos globales del desarrollo, los trastornos de integración sensorial, que son otros diagnósticos que comparten mucho de autismo o que autismo tiene un poquito de todos ellos, y entonces eso hace que se empiece a volver complicado el proceso diagnóstico. Entonces, cuando una familia está sin un diagnóstico, pasa exactamente lo que estás diciendo. La persona no sabe a dónde tiene que ir. Y hay otras personas que dicen, pero ¿por qué hay que etiquetar a los niños? ¿Y por qué hay que poner una etiqueta diagnóstica? Y yo siempre explico a todos que no se trata de ponerle una etiqueta como si fuera una pancarta para que todo el mundo supiera que este niño hay algo en su proceso de desarrollo que no está yendo por el camino típico, sino que lo que estamos buscando es que la persona pueda recibir los apoyos adecuados, que ya se han diseñado, se han organizado para las personas que están dentro de ese cuadro diagnóstico. Si tú no sabes a dónde estás parada, no vas a saber para dónde tienes que ir. En cambio, si ya tienes un diagnóstico y sabes cómo se llama, entonces empiezas a buscar nutricionistas especialistas para la atención de niños dentro del espectro del autismo. Vas a acercarte a buscar ayuda en Senadis y avisar que tienes un niño con este diagnóstico. Si no tienes el diagnóstico, no sabes a dónde tienes que ir. Vas a ir a un nutricionista, porque sí, alguien te va a decir es muy importante la alimentación, pero si no vas a un nutricionista que es especialista en la atención de esos niños con esas características, entonces el trabajo no es atinado porque no alcanzas a dar en el blanco. Entonces, nosotros siempre invitamos a que busquen un diagnóstico, que se haga la exploración y que estén muy alertas para poder recibir exactamente lo que necesitan, y de esa forma van a quedar bien direccionados. Volviendo otra vez a repasar tu pregunta, otros diagnósticos que se parecen o comparten un poco con autismo serían los trastornos de integración sensorial, trastornos en la comunicación, trastornos en las áreas motoras y sobre todo déficit atencional con hiperactividad o sin hiperactividad, que es como un primo hermano del espectro del autismo,
De hecho, nosotros hemos visto y atendido muchos pacientes que se van recuperando progresivamente y después ya no se puede decir que están dentro del espectro, pero entonces quedamos con algunas dificultades en los procesos de atención cuando ya tienen 6, 7 años y entonces se ubican en ese otro diagnóstico. Sí, que también tienen problemas para tema social. Generalmente esa persona que tiene el trastorno de déficit de atención tiene problemas manteniendo amigos por largo tiempo. O sea, pensamos que la parte social es solamente para autismo, pero es que realmente hay otros trastornos que también. Y para mí la etiqueta, y yo hablo alto y claro sobre el autismo, siento que no tiene que ser ni una lucha de semántica, ni una lucha de que si el azul me va bien o no. O sea, en esas luchas realmente nos perdemos de qué es lo que queremos lograr con esas personas que tienen autismo. Queremos que sean independientes, y la independencia también es súper amplio, ¿no? O sea, súper complejo hablar de independencia, pero así como, siento yo, esta es mi percepción, así como nombramos el cáncer, así como nombramos esclerosis múltiples, ¿por qué no nombrar autismo por sus nombres? A veces siento que sí, da dolor porque automáticamente siento que ya estamos diciendo mi hijo es diferente. Pero es que realmente todo el mundo es diferente. Aquí las cuatro quizás no tenemos ningún tema de neurodesarrollo, pero somos totalmente diferentes, nos relacionamos totalmente diferentes, comunicamos totalmente diferentes y creo que ahí está la belleza. E invito a los padres a que cuando las personas hablan de aceptar autismo, no es aceptar autismo y me quedo sentado sin hacer nada, sino es aceptar autismo, es aceptar que tenemos derecho a ser diferentes. Sí, y hay algo más, Melanie, que quisiera agregar. Hace 10 años, cuando te decían que tenías un diagnóstico de autismo, las ayudas que teníamos o los apoyos que existían aquí en Panamá eran mucho más limitados que los que hay ahora. La investigación que había en ese momento era mucho más limitada que lo que hay ahora. Ahora se ha encontrado, hay muchísima información, las neurociencias nos han dado muchísima información sobre lo que pasa en el cerebro, los que trabajan en el área gastrointestinal han dado muchísima información, hay muchísimas técnicas, formas de apoyo. En los procesos terapéuticos también se han diseñado muchas estrategias y se ha encontrado, se ha investigado. Entonces, que te digan en este momento que el niño tiene un diagnóstico del espectro del autismo no es lo mismo que hace 20 años, ni hace 10 años, ni hace 5 años. A mí me sorprende siempre porque todos los años, todos los meses está saliendo algo nuevo, un apoyo nuevo, una ayuda nueva. Entonces hay que aprender a tener la mente abierta para poder, y fíjate que digo que hay que aprender, ¿sí? No es que todo el mundo tiene la mente abierta, no, uno tiene que aprender a ir expandiendo su mente para poder recibir más información, poder comprender con mayor profundidad de todos esos investigadores científicos que están trabajando en el área y todos esos padres de familia que han estado trabajando para apoyar a sus hijos y de esa manera entonces ir identificando qué es lo que le conviene a tu hijo, qué le cae bien, qué necesita, qué le puede apoyar y no quedarse dormido en el tema de que tengo este diagnóstico y se acabó la vida para siempre. Y ahí hay una diferencia muy importante en cuando yo te digo, ¿por qué necesitas tener el diagnóstico? Lo necesitas para que el diagnóstico te dé la mano para saber por dónde vas a caminar y con qué personas te vas a acercar, a qué personas te acercas para conseguir la información que necesitas. No es para etiquetarte y meter al niño en una tumba como que ya no hay nada que hacer con ese niño. Es todo lo contrario. Sí, totalmente. Es como una brújula. No hay un mapa, no hay un mapa exacto, es simplemente una brújula y hay que vivir. O sea, todo el mundo sabe dónde vamos a terminar, pero en ese proceso puede ser tan diferente. ¿Y qué otras? Porque bueno, me imagino que hay muchos papás ahora mismo en esa incertidumbre, ¿no? O sea, ¿tendrá autismo, no tendrá autismo? ¿Será alguna de estas otras condiciones que comparten? ¿Cómo sé cuando me voy a acercar al Senadis? O sea, ¿y cómo es y también aparte, qué otras condiciones estamos viendo hoy en día de niños? Porque siento que los trastornos están cada vez que aparecen más. ¿Qué otros trastornos estamos viendo en Senadis y el apoyo que dan? Ok, seguimos viendo en Senadis diferentes condiciones. Es importante hablar un poquito del proceso de la certificación como tal. Nosotros al evaluar es un trámite voluntario, la persona accede voluntariamente a realizar el proceso de la certificación. Importante también, aparte de las preguntas que hace un ratito nos hacía, Senadis trabaja fuertemente en elaborar políticas públicas a favor de las personas con discapacidad.
Y ese es un punto central porque ha sido de mucho apoyo para muchas fundaciones, para el trabajo que se realiza con diferentes tipos de discapacidades. Vemos todo tipo de condición. Aceptamos al evaluar a la persona cualquier tipo de condición, desde la más leve hasta la más comprometida. Vemos, como decía hace un rato la licenciada, vemos también el tema del déficit de atención con hiperactividad, vemos diferentes tipos de discapacidades intelectuales, que es una de las condiciones que más presentan. Condiciones como el síndrome de Down es otra de las condiciones, vemos condiciones de parálisis cerebrales, también condiciones mentales. Evaluamos todos los tipos de condiciones que generan algún tipo de discapacidad, llámese la discapacidad mental a nivel o psicosocial, la discapacidad intelectual, vemos condiciones que generan discapacidad visceral, discapacidad física, la discapacidad visual también la evaluamos en Cenadis y evaluamos también las condiciones auditivas. O sea que vemos desde la condición más simple que ve la persona dirá, bueno, voy a hacer el trámite, no lo hago, realmente se le da la opción, pero es un equipo multidisciplinario integrado por un médico, por un psicólogo, por un trabajador social, por un equipo multidisciplinario incluyendo lo que es la figura del fonoaudiólogo, del terapeuta ocupacional. Vemos aquí también pedagogos. Es una junta multidisciplinaria que decide finalmente bajo los criterios médicos, porque al momento de realizar la certificación, la persona viene con su diagnóstico médico. Y un punto también que considero importante, como decía la licenciada, porque no solamente para tener una condición para saber qué voy a hacer después del diagnóstico, por lo menos en Cenadi y para muchas entidades sabemos que estas condiciones generan gastos económicos y existen muchos programas a nivel gubernamental, pero la mayoría de estos programas se manejan con un diagnóstico para poder brindar el apoyo. Entonces, Cenadi también requiere el diagnóstico médico para poder brindar ese primer apoyo, que sería aceptar la documentación, estudios como los que mencionaba hace un rato la licenciada, dependiendo de qué condición es la que la persona puede aplicar para el trámite, asimismo va a presentar un estudio complementario. Y de ahí entonces el equipo multidisciplinario, bajo esos criterios, va entonces a establecer, utilizamos como herramientas el CIE-10 para lo que son diagnósticos médicos y para lo que es la misma evaluación utilizamos los criterios de CIF, que es una herramienta internacional con codificación específica para temas de discapacidad. Y aquí entonces finalmente el producto final va a ser que la persona puede certificar bajo esos criterios. Súper, o sea, es un proceso bastante complejo que me imagino que llevará ¿cuánto tiempo toma entre que un paciente entra, dentro de la familia, entra en ese proceso y sale con su certificación? Importante la pregunta. Iniciamos el trámite, es un trámite bastante nuevo. Hace aproximadamente 5 años, 2015, se inicia la certificación como tal, pero recibimos documentación desde el año 2014. Para ese momento, cuando se abre el proceso, teníamos una mora bastante alta. Entre todo el proceso podía ser 1 año. Bien, hemos disminuido los tiempos a 3 meses aproximadamente. La persona entrega su documentación y Cenadis está llamándolo. Ahorita mismo estamos realizando las evaluaciones de manera virtual a través de videollamadas de WhatsApp, donde la persona se le facilita por tema de pandemia, por la situación mundial que está ocurriendo a nivel de salud, se le facilita el trámite. Hay casos donde sí hacemos excepciones y entrevistamos a la persona en el mismo lugar, en las mismas oficinas. Pero aproximadamente ahorita estamos hablando de 3 meses entre que la persona entrega la documentación y Cenadis se comunica con ellos. Y creo que esto de Cenadis nos lleva a la siguiente pregunta, y lo ha dicho, ¿no? O sea, ese apoyo económico que necesitamos las familias. Yo creo que toda la familia que tiene un diagnóstico en casa entra en una serie de gastos que no estaban previstos. Y obviamente hay una afectación psicológica en la familia. Y quiero tocar en este mismo tema, el tema de la nutrición, porque al final somos una familia, nos tenemos que apoyar. Empecemos por esa parte del duelo. Quizás primero hablar un poco del duelo en que pasa esa persona, ese papá, esa mamá, que habían idealizado sus vidas, ya le habían puesto planes a ese bebé,
Yo era una, o sea, Lolo no había nacido y ya Lolo tenía apodo, ya tenía personalidad, ya sabía que iba a hablar un montón de idiomas, que iba a jugar fútbol, ya tenía todo planeado para Lolo. Y llega el autismo y me pisotea por completo. ¿Cuál es la importancia de ese apoyo desde el nivel emocional? Y luego quisiera hablar entonces también desde el nivel nutricional, porque al final somos, como digo, somos una familia. Sí, el proceso de duelo es la clave o es el determinante de si esta familia va a sacar a este niño adelante o no. Y lamentablemente nosotros no recibimos mucha educación ni mucha información sobre duelo o sobre cómo manejar nuestros duelos. Pero afortunadamente ahora mismo en Panamá tenemos desde hace varios años a la Fundación Piero Rafael Martínez y ellos, si pueden visitar la página web de ellos, es duelo.org. Y allí hay un montón de información a la que pueden accesar de forma gratuita, donde explican las fases que atraviesa una persona cuando está de duelo, los diferentes momentos o los diferentes apoyos que también están disponibles para uno cuando uno está enfrentando una situación de ese tipo. Siempre que la vida le pone a uno una experiencia que no va con lo que uno estaba esperando o lo que uno quería, entonces se entra en una fase de duelo. Ese es cortocircuito entre expectativa y realidad. Exacto. Cortocircuito total con lo que sea en nuestras vidas. Con lo que sea en cualquier momento. Y por eso es que es tan importante aprender a elaborar los duelos, o sea, atravesar los duelos, porque es algo que ocurre muchas veces en nuestras vidas y es un proceso que tenemos que ir aprendiendo a cómo manejar internamente, porque si no, entonces uno se queda estancado en los procesos del desarrollo que tienen que ver con todo nuestro futuro, con todo lo que viene, con el presente, y la mente, el cuerpo de uno, el cerebro de uno se queda estancado en la experiencia anterior, que es, por ejemplo, en el momento en que te avisan que tu niño no va a tener la vida que tú habías imaginado que iba a tener o que va a tener una vida distinta. Pero cuando nosotros vemos a las familias que conocen sobre duelos, que saben que van a pasar por tristezas, por rabias, por miedo, por ansiedad y que van a estar movilizándose de un punto a otro emocionalmente hasta que finalmente llega la aceptación de que esto es lo que está pasando, esta es la realidad, este es el diagnóstico. Entonces, en ese momento es el momento en que la persona despierta y es el momento en que la persona empieza a ganar fuerzas para salir adelante. Entonces, siempre recomendamos a todos que lean sobre los procesos de duelo para que entiendan qué les está pasando y puedan decir, mira, esto me está pasando, me acaban de dar este diagnóstico, pero estoy en negación. Yo no creo que esto es verdad, yo no siento que esto es verdad. Sin embargo, este niño ya necesita recibir terapia y tal vez a mí me va a demorar 5 años, 10 años, 2 años, 3 años, 1 año poder elaborar este duelo y aceptar que esto es lo que está pasando. Pero si pierdes todo ese tiempo y el niño no recibe ayuda, entonces perdiste los mejores años de la vida de ese niño. Así que lo que recomendamos a las familias hacer es organizar los procesos de ayuda para niños, sus terapias, su atención médica, su revisión con los especialistas que le corresponden, mientras uno como adulto va haciendo la elaboración del duelo. Sí, mira, la clave del proceso es que la familia, el padre y la madre, los adultos que están ahí puedan atravesar ese proceso de duelo. Totalmente, yo creo que también influye en ese especialista y cómo da la noticia, que Annelise habla mucho de esto siempre, ¿no? Es cómo yo doy la noticia a esa familia. Y hablando de cómo preparamos a nuestros hijos para el duelo, a veces a nuestros hijos se les pierde un muñeco y decimos, ay, no pasa nada, luego te compro otra. Pero desde ese momento en la vida los vamos preparando para el duelo. Claro que sí pasa algo. Se le perdió su juguete favorito. O el que menos le gustaba, está bien, pero se le perdió un juguete. Claro que pasa algo. Y tenemos que preparar a los niños para el duelo. Esto es niños con autismo o niños sin autismo. Porque no nos preparan para esos duelos, no nos preparan para esas vidas idealizadas, no nos preparan para esas pérdidas. Yo siento que el autismo fue una pérdida emocional para mí. Una pérdida emocional, no solamente como había idealizado a mi hijo, pero como me había idealizado yo mi vida de madre. Que la pintan muy bonita y muy fácil y pues bueno, luego trae otra cosa y se vuelve más divertida.
Hablando un poco también de esa preparación, cómo impacta a nivel familiar, porque, claro, queremos poner a nuestros hijos a tomar un montón de vitaminas, a hacer un montón de dietas, pero nosotros, o sea, ¿qué tan dispuestos estamos nosotros? Hay una cosa que me voló la cabeza la otra vez, que decía, como que todas las mamás decimos, yo doy la vida por mi hijo, doy la vida por mi hijo, pero solamente el 30% está dispuesto a hacer cambios en su estilo de vida por ese hijo. Entonces no te tienes que ir al extremo, te estoy dando la oportunidad de que no des la vida por tu hijo, te estoy dando la oportunidad de que puedas hacer cambios en la nutrición, pero afecta psicológicamente también en casa. Es correcto. Al momento de hablar sobre los cambios nutricionales que debemos hacer en casa para el niño, tenemos que ver diferentes situaciones que hay en casa. Si vemos los padres, a veces viven con hermanos, o hermanos más pequeños o hermanos más grandes, y hay diferentes gustos, ¿no? O a veces con los abuelos. Hay que analizar todo el contexto familiar para entonces lograr esas recomendaciones no solo para el niño que estamos viendo o el adolescente, sino para todo el entorno. Porque los cambios deben hacerse, si bien todos, no de una sola vez, de manera paulatina, pero todos deben participar. Porque cuando nosotros, por ejemplo, volviendo a los diagnósticos, a veces que es uno solo o son varios, a veces puede ser autismo con déficit atencional con hiperactividad, pero tenemos en casa un consumo elevado de dulces, de gaseosas, de colorantes. Entonces, ¿cómo vamos a hacer para que todos participen de eso? Los niños realmente consumen lo que los adultos le compramos o lo que tenemos en casa. Entonces, hay una característica que es que abren la nevera o abren la despensa y buscan lo que les gusta. Entonces, prácticamente es como reeducar todo eso para que comprendan qué sucede en el organismo cuando entran ciertos alimentos en un momento no deseado. Entonces, a partir de allí es qué comprar, qué vamos a reemplazar en casa. Bueno, utilizabas esto, vamos a usarlo una vez por semana o una vez cada 15 días, mientras vemos qué sucede, y se dan cuenta de que cuando retiran un alimento, bueno, la actividad baja un poco, o mire que es que cuando consume esta bebida disparamos y la actividad es más rápida. Entonces es un tema de conversar con todos los integrantes en la casa, los que compran los alimentos, los que lo preparan y los que nosotros llamamos los que son como los patrocinadores, que a veces son los abuelitos, los tíos. Entonces es un poco de conversar con todos en casa. ¿Sabes que me estás haciendo recordar a un paciente que, mira, y esto fue hace como casi 20 años, donde todavía este tema de las dietas y todo esto era como algo que ni existía, nadie se le pasaba por la cabeza en autismo. Eran como las primeras luces que había de que si el gluten, que la caseína, que tal, los primeros comentarios. Y este niño tenía unos muy buenos comportamientos y de pronto el niño casi que se trepaba por las paredes. O sea, era un cambio, pero algo drástico y brusco. Y la mamá se puso a ver con todo el equipo de los médicos y todo para ver qué estaba pasando. Y encontramos que cada vez que comía manzanas rojas, el niño se ponía así. Y entonces hasta hay una frase en inglés que dice que una manzana al día mantiene al médico lejos y no sé qué. O sea, es una frase que es popular. O sea, ¿quién se va a imaginar que una manzana roja le puede hacer algo a alguien? O sea, un daño a otra persona. Y allí yo aprendí que, y es una frase que ustedes usan mucho en nutrición, en autismo, que es que un alimento puede ser un beneficio para una persona y para otra persona puede ser veneno. O sea, realmente qué importante es poder evaluar. Y obviamente ese niño vive en una familia, tiene hermanos, entonces los otros hermanos no les pasa nada si comen una manzana, pero este niño sí. ¿Y cómo haces para tener en la refrigeradora manzanas sin que el otro niño se las coma? ¿O por qué le vas a eliminar manzanas a los otros niños? No es fácil, es un tema, es complicado. Y lo que nosotros siempre hacemos, la observación al inicio, es la paciencia, porque
alguien puede decir, no, pero es que yo vi, y esta mamá me dijo que en una semana ya el niño dormía mejor y todo esto. Yo les digo, sí, puede que un cambio sea rápido en algunas personas, pero este es un tema que es totalmente individual, porque estamos viendo, como yo siempre les digo, muchas cosas sucediendo al mismo tiempo en un cuerpo pequeño, cuando es un niño. Cambios bioquímicos, cambios gastrointestinales que casi siempre están presentes, prácticamente un 90%, ampliamente evidenciado. Entonces, son muchas cosas sucediendo y por ahí entonces es la manera de uno poder decir, bueno, a este niño vamos a hacer esto, usted tiene que tener paciencia y vamos a ir esperando poco a poco cómo se da la evolución, porque todo es totalmente individual. Sí, la bioindividualidad en las dietas es sumamente importante. Sí. Y lo otro que rescato ahí es los adultos hacemos el súper totalmente. Y hay una frase, hablando de frases aquí un poquito, esa frase que dice como que dale de comer a tu hijo como lo que comían tus abuelos. Y yo vengo de la generación del cereal, de las cajetas y comidas que se hacen en el microondas y en el hornito y en el freidor. Yo vengo de esa generación así criada. Yo no quiero que mis hijos coman lo que comían sus abuelos. O sea, no. Entonces es un poco como que, igual que la manzana. Sí, está bien, la manzana que mantiene al doctor afuera, pero pues para algunos lo va a mantener muy adentro. Sí, exacto. Por eso en autismo se dice una frase que es que una persona con autismo es una persona con autismo. No puedes comparar ni decir que todos los niños con autismo les va a caer mal la manzana roja o que a todos los niños con autismo les va a caer bien cierto tipo de terapia de modificación de conducta, porque no es así. O sea, realmente la individualidad está pero marcadísima dentro de este cuadro diagnóstico. Por eso es que se llegó a esa conclusión de que era mejor de hablar de un espectro, porque dentro de esas diferencias individuales hay una serie de síntomas que están compartidos, pero cada uno es diferente y por lo tanto el tipo de tratamiento médico, de tratamiento terapéutico que va a requerir ese individuo va a ser distinto al de otras personas. Y bueno, la verdad es que yo considero que todo el mundo tiene que hablar de nutrición bioindividual, autismo o no autismo. Eso es, yo creo que hoy en día tenemos que realmente ver que estamos nutriéndonos, no es tema de cantidad, es tema de calidad. Y hay un impacto sociológico. Yo siento que antes, cuando yo iba a la escuela, no había nadie con autismo en mi escuela. Sí, había gente con autismo. En la finca de mi tía había un sobrino que tenía autismo y uno de vez en cuando se encontraba con alguien. Pero yo recibo llamadas, claro, como los algoritmos, ¿no? Yo ahora estoy en el algoritmo de autismo y voy a recibir llamadas todos los días de autismo. Pero creo que no podemos tapar el sol con un solo dedo. Realmente hay un impacto sociológico. Hablemos de los números y hablemos también qué consideran ustedes como especialistas que tenemos que tener en cuenta los panameños, la sociedad como panameños, el gremio médico en general, el gremio de la salud, no solamente los médicos, para este abordaje de este incremento de números. Quizás hablamos primero de los números, cuántos niños o cuántas personas, no solamente niños, con autismo hay certificadas ahora mismo. La última estadística que tuvimos hasta el 31 de marzo, aproximadamente 955 personas diagnosticadas con autismo se ha registrado en la estadística. Sí se hace un trabajo de sensibilización. Sé que en el tema, por lo menos en el caso de Senadis, se dirige a las diferentes instituciones que piden por lo menos abordajes en temas de discapacidad. Y allí se le habla mucho del tema de inclusión, términos correctos, se hace un trabajo bastante complementario también con el tema educativo. También tratamos de llegar a las escuelas, aquellas escuelas que pues así lo soliciten. Últimamente y favorable ha sido que muchas entidades están solicitando cada vez más el apoyo para saber qué es la certificación de discapacidad, para poder orientar colaboradores. A veces, muchas veces pasa desapercibido que la persona presenta algún tipo de condición y en el trabajo muchas veces se detecta que hay condiciones. Entonces, todo esto ha generado que la preocupación de las instituciones de poder
de alguna manera conocer más el tema. Me gustó mucho el 2 de abril, toda la campaña que se ha hecho de sensibilización, y eso también ha fortalecido más que cada vez el autismo ya no sea considerado como un tabú. Se ha separado muchos mitos que se tenía de la condición. Actualmente creo que eso ha favorecido todo el abordaje terapéutico, todo ese esfuerzo institucional, porque recordemos que este tipo de condiciones se debe trabajar a nivel institucional, es una red de apoyo interinstitucional que va a favorecer la vida y las condiciones de vida de las personas. Así que por ahora, hasta 31 de marzo, podemos considerar aproximadamente 955. Sin embargo, puedo decirles como miembro de Junta Evaluadora, porque somos parte de ese equipo multidisciplinario, que todavía cada vez llegan más casos de autismo, ¿sí? Y eso es positivo por una parte porque estamos viendo que, como decía la licenciada hace un momento, se está haciendo un diagnóstico más temprano, oportuno, lo que va a favorecer los estilos de vida de estas personas para poder llevar su proceso de rehabilitación, y eso también va a favorecer el tipo de ayuda que como Estado nosotros también podamos brindarles. ¿Qué quieren agregar? Siento que un mensaje a la sociedad de nuevo, porque es que nos está afectando como sociedad. Lo vemos en los salones de nuestros hijos, lo vemos en los supermercados, lo vemos en todos lados. ¿Qué consideran ustedes que necesita Panamá para ese abordaje de autismo? Creo que todos tenemos que educarnos, todos tenemos que aprender un poquito sobre autismo, todos tenemos que aprender cómo acercarnos a hablarle a una persona que estamos observando que tiene síntomas de autismo. Tenemos que saber cuáles son los síntomas, cómo te das cuenta, cómo identificas a la persona, qué le molesta a esa persona y que si no la conoces con mayor razón no deberías hacer. Y fíjate que eso es amor puesto en práctica, ¿sí? El amor que uno practica con todas las personas que uno tiene alrededor de uno, sobre todo las personas extrañas que uno no conoce, que es la primera vez que te encuentras. Entonces, yo creo que todos debemos aprender a educarnos para poder saber cómo transmitir amor y compartir con los demás, sobre todo si se trata de autismo. Súper. Y bueno, desde la nutrición también, ¿qué mensaje? Y mensaje creo que para aquellos especialistas que todavía están así como un pie adentro y un pie afuera, para entender que la nutrición es algo tan importante, no solamente en autismo, pero en general para el neurodesarrollo de cada niño. Sí, tomando en cuenta ambos aportes, sí es una realidad que está en aumento, es una realidad, y sobre todo, como dice la licenciada, aprender, educarnos, porque si nosotros sabemos qué ocurre, qué está pasando, entonces nosotros podemos darle a esa persona una mejor explicación, un mejor enfoque. Desde el área, por ejemplo, de salud, es tratar de seguir con la educación continua y sobre todo las actualizaciones. Eso es muy importante, saber que así como se habla mucho de enfermedades crónicas, también hay otras situaciones de las que nosotros podemos hablar. Nos especializamos y hay que darle el respeto, que es muy importante, a cada especialidad, porque para poder hablar de abordaje integral, de una evaluación integral desde todos los aspectos, hay que respetar y darle la importancia a cada una, a la psicología, a las terapias que son importantes, al área de la alimentación, a buscar un apoyo, o sea, todo es importante al momento de lograr un abordaje integral, o sea, eso es algo muy importante. Sí, la verdad es que, y mi mensaje para la sociedad, primero para las familias que tienen algún tipo de diagnóstico. Yo me he alejado un poco de querer solamente hablar de autismo, pero hablar realmente de la salud integral. Un mensaje es, hay vida después del diagnóstico, realmente hay vida después del diagnóstico, pero hay que simplemente atreverse a vivir. Y para aquellas familias, aquellas personas que no tienen el diagnóstico en casa, para mí lo más importante es que seamos una sociedad, que no volteemos la cara, que nos atrevamos a mirar a las personas como son a los ojos,
Yo sé que el juicio es parte de nosotros los seres humanos, pero realmente a atrevernos no solamente a mirar a la cara a las personas, pero a educar a nuestros niños que no volteen la cara. Aprovechemos esa curiosidad de los niños en explicarles por qué una persona se comporta diferente o por qué una persona se ve diferente. Ahí nace la inclusión. Cuando como sociedad nos miramos a la cara, podemos sonreír, podemos nombrar el autismo como por lo que es, podemos nombrar cáncer, podemos nombrar todas las condiciones sin que haya un dolor emocional. Yo sé que el dolor emocional existe, que queremos proteger a nuestros niños, pero solamente cuando nosotros los padres que tenemos niños con autismo tengamos la fuerza, la valentía, la vulnerabilidad para salir a las calles y decir, tengo un niño con autismo, pero está bien ser diferente, ahí van a ser la verdadera inclusión. Así que muchísimas gracias a ustedes, las especialistas, las que hacen esto posible. Y no quiero que terminemos esta conversación sin entender bien el proceso de Senadis, porque yo tengo que admitir, yo no tengo mi certificación de Senadis, así que luego, después de esto, voy a hablar con la licenciada uno a uno para que me diga cómo hacer. Pero creo que esto es muy importante porque hablamos de que no hay apoyo, pero no es que no hay apoyo, es que no tenemos idea cómo ir a conseguir el apoyo. Importante la observación, licenciada. Bueno, existe la ley 134 del 31 de diciembre de 2013 que brinda lo que es la equiparación económica para las personas con discapacidad. Como bien mencionábamos hace un momento, lo primero que hay que llevar a la Secretaría Nacional de Discapacidad es un diagnóstico. El diagnóstico lo puede certificar el médico tratante. Hace un momento conversábamos quiénes serían los especialistas en este caso, el pediatra, el neurólogo, que son generalmente los especialistas que están directamente vinculados al tema de poder realizar un diagnóstico oportuno y directamente a la persona. Una vez que completa la persona el diagnóstico, solicitamos lo que es la copia de cédula juvenil, ambos lados, la copia de cédula del padre, madre o responsable en este caso, y se llena un formulario de datos generales. Cuando la persona completa toda esta documentación, la entrega en alguna de las regionales de Senadis, ya sea Senadis Panamá, que estamos ubicados en La Boca, Ancón, o alguna de las regionales, estamos a nivel de provincias también. Se acerca, entrega la documentación la persona y nosotros estaríamos comunicándonos posteriormente para realizar entonces esta entrevista virtual por el momento y poder entonces la persona aplicar a esta serie de beneficios, que entre estos beneficios la ley incluye lo que son descuentos a nivel de transporte público, acuático, terrestre, el tema de los medicamentos, que sabemos que la medicación muchas veces es costosa, servicios, por ejemplo, de rehabilitación, de consulta externa, donde sabemos que también es costoso para este tipo de condiciones. Entonces, son beneficios que brinda, temas de pasaporte. Sabemos que también existen deberes y derechos y tenemos también que ellos tienen derecho a la recreación, así que también hay descuentos para lugares como cine, tenemos teatro, cultura, deportes, son parte de los beneficios que aplica la ley. También existen descuentos para lo que son temas de ayudas técnicas, por ejemplo, ayudas ópticas, otros beneficios como órtesis, prótesis, este tipo de descuentos que sabemos que va a facilitar lo que es la ayuda que van a necesitar en este caso la persona con discapacidad y obviamente la familia. Entonces, como institución responsable, queremos pues aclarar pues todo lo que se requiere para poder aplicar este trámite. Y es importante que lo puedan hacer porque al final los beneficiados va a ser esa persona y eso va a facilitar como tema puntual, como institución, invitamos a seguir sensibilizándonos en el tema, como sociedad a comprometernos. Cada vez estamos en una sociedad que está renovándose, está actualizándose y por ende no podemos llegar todavía en este siglo XXI a seguir discriminando. Necesitamos quitarnos pues esas etiquetas, quitar a esas personas que tienen la condición de autismo, esa etiqueta, ¿sí?, de persona especial, porque ellos tienen habilidades, todos somos especiales, ¿sí? Y es importante entonces saber que a pesar de que pueden ser diferentes a lo que conocemos nosotros como normalidad, tienen su
su especialidad en muchos aspectos, y eso creo que cuando empezamos a respetarnos como sociedad y entendemos que somos personas individuales, tenemos fortalezas y debilidades, yo creo que en esa medida vamos a crear una sociedad más equilibrada y vamos a poder entender muchas condiciones de salud. Gracias. Gracias por el mensaje, gracias por todo lo que hacen. Sin estas personas, en verdad, nuestro camino va a ser mucho más difícil y no tenemos que caminar este camino solos. No hay por qué caminarlo solos. Así que muchísimas gracias. Muchísimas gracias también a Corporación La Prensa, a ellas por este espacio maravilloso, por volverse portavoz de este tema tan importante que nos está impactando a todo el mundo hoy. Chao. Chao.